Y vamos a clamar al Señor para que nos permita en este tiempo, como cantábamos, escuchar su voz a través de la Escritura, para que nos permita estar en atención y en disposición. Amado Señor, una vez más damos gracias por tu gran misericordia y por tu grande amor. Tu palabra nos enseña que toda la Escritura es útil, que es inspirada por ti, mi amado Dios, y es útil para que seamos redarguidos, corregidos, instruidos en justicia, a fin de que el hombre sea preparado enteramente para toda buena obra. Hoy rogamos, Señor, que permitas que esa palabra, Señor, quede incrustada en nuestros corazones y que demos fruto de buenas obras. Hoy rogamos, Señor, a ti para que, como pueblo, Señor, no solo oigamos tu palabra, sino también hagamos tu palabra. Seamos hacedores de ella, Señor. Por eso clamamos para que dispongas de nuestros corazones, de nuestros espíritus, y que podamos estar dispuestos enteramente para oír con nuestros oídos lo que tú deseas enseñarnos y hablar a nuestras vidas, Señor. Señor, ten misericordia de mi vida y ayúdame. Indigno soy, pero por Cristo, Señor, y a través de Él me presento. Ruego que uses mi vida y que uses, Señor, mi boca como instrumento para que todos nosotros podamos ser recordados y enseñados en tu palabra, Dios. El honor y la gloria la damos a ti y en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Como usted puede ver en pantalla, y como lo leyó bien nuestro hermano Nelson, seguimos con la enseñanza que hemos tenido sobre la serie del Sermón del Monte. Y aunque ya vimos todo lo correspondiente a las cuestiones que el Señor Jesús nos enseña en Mateo capítulo 5 y capítulo 6, nos detuvimos a mirar petición por petición de la oración modelo que el Señor dejó establecida allí y que es el Padre Nuestro, muy conocido. Inicialmente, en lo personal, había dicho que íbamos a tardar unos 3 domingos y con este ya es el 4 y viene otro 5, y es porque debo ser honesto, sincero. Es que cuando uno tiene unos planes y estructura, el mismo Señor después le va a uno corrigiendo. A medida que uno va entrando en este modelo de oración y va uno entrando en los temas que uno ve, encuentra un sinnúmero de riquezas que yo creo que ni un año nos daría el tiempo para poder aprender de esto. Hay un sinnúmero de riquezas hermosas a través de este modelo de oración. Y lo que hemos tratado es cada domingo, en donde hemos tocado el tema de la serie del Sermón del Monte, y en esta parte del Padre Nuestro lo que hemos tratado es dedicar un domingo a cada petición. Aunque habrán cosas que queden
por mirar más a fondo, pero tratamos de que no quede nada suelto, sino que todo quede ahí. Seguimos, usted puede ver en pantalla, y le he puesto un título a la enseñanza: Orando al Dios perdonador. Orando al Dios perdonador, y ya por lo que usted puede ver en el título, nos vamos a enfocar en esa quinta petición que está en el versículo 12. Quinta petición, recuerde que ya hemos visto 4 peticiones, las 3 primeras tenían que ver directamente para con Dios y las otras 3 tienen que ver directamente con el penitente. Ya vimos una y es sobre el sostenimiento, el pan de cada día, ¿cierto? La provisión de Dios. Hoy vamos a estar ahondando un poco sobre esa quinta petición. Entonces, seguimos con esta enseñanza del Padre Nuestro, y es bueno traer a memoria y recordar un poco así rápidamente lo que hemos visto y aprendido. Y a través de las palabras descritas por el Señor Jesús, hemos aprendido sobre el privilegio que tienen los creyentes, ese privilegio de acercarse con absoluta confianza en oración a Dios. Es un privilegio que nos permite llamarlo como Padre. Padre. Es un privilegio que solo un hijo puede tener, ¿cierto? Y ese privilegio es consecuencia al llamado que ha hecho Dios por medio del Evangelio. Ese privilegio es consecuencia de que en ese llamado, a bien el Señor lo quiso desde antes de la fundación del mundo, escoger nuestras vidas para cuando nuestro corazón recibiera la noticia de salvación, su Hijo nos adoptara y nos hiciese partícipes ahora de la familia de Dios. Durante las enseñanzas de la oración modelo del Padre Nuestro, reconocíamos la paternidad redentora, ¿sí recuerda? Esa paternidad redentora que tiene Cristo para con sus hijos. Y también identificábamos la forma de reconocer su trono. Y cuando reconocíamos el trono de Dios, Dios no tiene un trono limitado. Muchas veces se habla del cielo, ¿cierto? En el trono, cuando se hace referencia al trono de Dios. Pero el cielo es una forma de expresarlo porque Dios tiene un trono ilimitado. Dios ocupa todo, todo. No hay nada que no ocupe Dios. Dios tiene un trono ilimitado y no hay espacio, ni tiempo, ni límite para Él. Además de vimos la primera petición en donde se ordena al creyente, cuando se acerca a Dios en oración, esa primera petición se le ordena al creyente a santificar a santificar el nombre de Dios. Y posterior a esta primera petición estuvimos aprendiendo sobre la segunda y la tercera en este modelo de oración, en donde el Señor Jesús indica a sus hijos, a sus seguidores, que tengan en cuenta, y es que el principal enfoque al clamar venga tu reino y al clamar que se haga tu voluntad es porque uno, nos estamos sometiendo a Él, y dos, estamos santificando, estamos glorificando el nombre de Dios. Y cuando nosotros clamamos que se haga tu voluntad, es porque ahora los creyentes son súbditos del Rey. Porque ahora los creyentes anhelan hacer todo lo que el Rey ha ordenado, sometiéndose a toda ordenanza, a todo principio, a todo lo regulado por Él. Porque Dios es Rey y porque nosotros en su reino vivimos y no podemos vivir como a nosotros nos plazca. Luego de haber visto todo esto, entramos a la cuarta petición, que hace 8 días la estuvimos estudiando, y esta
tiene que ver con la provisión. Y el Señor Jesús ordena que cuando un creyente se acerca en oración al trono de gracia, el creyente entienda el privilegio que tiene de acercarse a Dios como Padre, ¿cierto? Y en acercarse a Dios como Padre, puede pedirle todo lo necesario para el sostenimiento de su vida. Todos los que somos hijos acá, dentro de la naturaleza de la familia, cuando nos acercamos a nuestros padres, ¿qué hacemos? Pedimos lo que necesitamos. Y esto es un privilegio que tienen los hijos de Dios, ¿cierto? Este es un privilegio. Clamamos a Dios por lo necesario en el sostenimiento de la vida, recordando que Dios, como Padre, sabe de qué tienen necesidad sus hijos. Y lo veíamos ahí más adelante en el versículo 32 del capítulo 6. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. Y es que cuando Cristo hace referencia al pan, no solo aprendíamos, no solo está manifestando todo lo necesario en cuanto al alimento. ¿Sí lo recuerdan? Espera que hay una falla ahí con el sonido, no sé si mis hermanos allí nos pudiesen ayudar. Cuando se hacía referencia al pan, no solo se enfocaba en el tema del alimento, pero también aprendíamos que no solo se enfocaba en el tema de ese pan espiritual, recordando lo que algunos padres del primer siglo manifestaban. Ellos manifestaban que lo que Cristo había dicho allí en este modelo de oración era que se estaba hablando de un pan espiritual. Pero vimos que la referencia en cuanto a la palabra pan es a todo lo necesario para el sostenimiento de la vida de sus hijos. Y todo lo necesario tiene que ver con todo lo que trae gozo y tranquilidad en la vida a través de la provisión. También vimos a través de esta petición que aún los que no son hijos son beneficiosos en medio de la gracia común, son beneficiosos de esta misericordia que Dios también permite en ellos. Y aprendíamos que un hijo ora no solo por su petición, no solo por su provisión, sino también por la provisión de los hermanos y también por la provisión de los que no son hijos, porque así como el Señor es compasivo con nosotros, así nosotros mostramos compasión por los que no tienen al Señor, para que quiera el Señor también en su providencia muchos allí afuera conozcan. Es claro que el hombre tiene necesidad del pan para subsistir, eso es claro. Es por eso que el Señor ha enseñado a sus hijos a orar por el pan. Pero aunque el pan es necesario, no es lo esencial. Aunque el pan es necesario, no es lo esencial para que la criatura o para que el hombre pueda subsistir más allá de lo terrenal. El hombre tiene un alma racional e inmortal. Y este hombre sabe que hay un Dios y entiende que su vida no puede estar satisfecha si no es con Dios mismo. Pero por causa del pecado, le cuesta reconocer que tiene necesidad en su alma de Dios por causa del pecado. Y su orgullo lo lleva a pensar que todo lo que hace como criatura es bueno. Todas las criaturas, todos los hombres siempre piensan que es bueno. Es más, voy aquí a abrir un paréntesis. Si usted no le ha pasado, mi querido amigo y hermano, que lastimosamente cuando más la gente se reúne es
en los funerales, ¿cierto? O en algunas otras ocasiones, pero lastimosamente cuando más la gente se reúne es en los funerales. Y no he escuchado esa frase muy común que muchos dicen, ay, pero es que era muy bueno. Porque todos los hombres piensan que en sí son buenos. Y al pensar que son buenos, pues carecen del entendimiento de que tienen necesidad de Dios. Y al pensar esto, entonces él no tiene que rendirle cuentas a nadie. Su orgullo hace que su corazón le cueste rendirle cuentas a alguien. Es por eso que un hombre natural, cuando hablo de un hombre natural, es recordando lo que Pablo dice allí a los Corintios. Es por eso que un hombre natural está satisfecho con las cosas terrenales y más cuando las adquiere por sí mismo. Pero es por eso también que Dios ha reservado algo más grande para los suyos. Y además les ha dado un corazón de carne para que no se satisfagan únicamente con las cosas terrenales. Aunque el hombre sabe que son necesarias esas cosas terrenales, ha entendido que Dios es su porción entera. Ha entendido que Dios es todo para su vida. Y que en Él está totalmente completo, haciendo de su boca, la boca del creyente, una fuente de alabanza, una fuente de adoración. Recordando un poco las palabras que decía el salmista Asaf en el Salmo 73, 25, 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Si notan el pensamiento de un hombre espiritual con un hombre natural o carnal. Estos que ahora han entendido que Dios es su porción, han probado la misericordia de Dios y han encontrado en Dios su refugio y su consuelo. Y tienen la oportunidad de orar a su rey. Y tienen la oportunidad de testificar del perdón del rey. David nos pudo constatar esto que estamos diciendo en el Salmo 32, versículo 1-6. Dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Qué está diciendo David? Que lo mejor era hablarle al Señor porque su cuerpo estaba consumido por el pecado. Versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, note, en consecuencia al perdón de Dios, por esto orará a ti todo santo, todo piadoso en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Es que un hombre, ¿por qué traigo a colación esto? Es que un hombre que ha recibido piedad ahora es piadoso. Un hombre que ha recibido perdón ahora es perdonador. Y en su vida piadosa aprende a percibir que el pecado hace una separación entre Dios y él. Y que ese pecado debe ser eliminado para que Dios se revele y para que el piadoso tenga plena confianza de acercarse a Dios como Padre. Y para que aún el piadoso tenga el deseo de reconciliarse con su Padre, orando una y otra vez y clamando por perdón.
por eso que en esta mañana vamos a estar hablando sobre lo que el Señor Jesús enseña en esta quinta petición, en este modelo de oración del Padre Nuestro, y es: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como bien lo hemos visto en esta enseñanza del Padre Nuestro, quisiera decir algo, y es: pareciera que el Señor indica, si usted lo lee una y otra vez, no se canse de leerlo, pareciera que el Señor indica que a través del modelo de oración hay un recorrido que ahora un hijo de Dios emprende y que en su clamor recuerda lo necesario de la dependencia absoluta de su Padre. Como lo dije hace un momento, y si usted lo pudo notar hace 8 días, que lo dijimos, las 3 primeras peticiones en este modelo de oración hacen referencia ¿a quién? A Dios. Y las 3 siguientes peticiones hacen referencia al penitente antes del amén, antes de cerrarse la oración. Esto es revelador, puesto que en estas peticiones que hacen referencia al penitente, estas últimas 3, dejan ver la necesidad de la compañía de Dios en el caminar del reino de gracia en el que se encuentra ahora el creyente. Por eso le decía hace un momento, cuando uno lee una y otra vez, el mismo Señor le va dando luz, y pareciera que en este modelo de oración el Señor está indicando un camino que ahora el creyente debe recorrer. Y en esas últimas 3 peticiones que hacen referencia al penitente, podemos ver la necesidad de la compañía de Dios en el caminar en medio del reino de gracia que ahora se encuentra el creyente. Cuando el penitente ora, venga tu reino, está glorificando el nombre de Dios. Pero también recordemos que está clamando para que el reino de Dios, establecido en la iglesia a través de su Hijo amado Jesucristo, sea el estado que gobierna la vida de la iglesia. Recordemos eso. Y como ese estado, espero me entiendan la palabra estado, o más bien gobierno, y espero que ustedes me puedan comprender aquí la idea, y como ese gobierno tiene unas normas contra cultura, y cuando hablo contra cultura, en ese estado, en ese gobierno de gracia a través de Cristo, esas normas que son contra cultura van en contra del mundo. Entonces el creyente empieza a caminar en un mundo en donde él habita ahora porque no ha dejado de habitar, habitaba siendo parte de él, pero ahora sigue habitando sin ser parte de ese mundo. Porque entra a ser gobernado por unas nuevas normas en el reino de gracia de Dios a través de Cristo. Por lo tanto, ahora a ese creyente le es necesario orar para que su vida en medio de la voluntad de Dios sea fortalecida, porque no pertenece a este mundo. Y porque las normas de este mundo no son como las normas de nuestro Rey. Y porque las normas de nuestro Rey, como lo dije hace un momento, son contra cultura. Son contra cultura. Por eso es que Jesús pone en nuestros labios estas 3 peticiones que conciernen directamente al creyente, que cubren de principio a fin toda nuestra necesidad humana. Primero, lo material, el pan de cada día, la provisión. Segundo, lo espiritual, el perdón de los pecados.
Y tercero, lo moral, ¿cierto? Que tiene que ver con la liberación del mal. ¿Sí lo nota? Cada vez que un cristiano trinitario, y cuando hablo del cristiano trinitario no estoy hablando de que él es trino en sí mismo, no. No, esto es otro tema, no lo vaya a confundir. Un cristiano, cada vez que un cristiano trinitario, y cuando hablo de trinitario es porque cree en un Dios trino. Cada vez que un cristiano trinitario ruega por estas peticiones, expresa su dependencia del Dios trino. Quiero hacerme entender. ¿Por qué? Porque cuando ruega al Dios trino, el Padre, en medio de su soberanía y gracia, suministra la provisión para sus hijos. ¿Sí lo nota? El Hijo, en medio de su muerte expiatoria, concede el perdón para sus hijos. ¿Lo nota? Y el Espíritu Santo que habita en el creyente ahora, después de haber sido perdonado, ese Espíritu Santo le recuerda a través de la Escritura que necesita ser apercibido y rescatado de lo malo. ¿Sí nota esa Trinidad en esas últimas tres peticiones? Es por eso que el Padre Nuestro, mi amada iglesia, es por eso que el Padre Nuestro es un modelo de oración no mecánica, sino es una expresión de honra y de las cosas santas a Dios, porque Él sigue siendo quien se lleva el honor, la honra y la gloria. En esta quinta petición, concerniente al perdón de los pecados, es indispensable para la vida y la salud del alma en el creyente que él sea perdonado. Y cuando el Señor hace referencia a deuda, es porque el pecado merece ser castigado y merece ser pagado. Por eso cuando el Señor hace referencia a deuda, es porque hace referencia a que esta deuda merece ser pagada y merece ser castigada. Pero debemos recordar algo, y es que este pago lo hizo ¿quién? Cristo en la cruz. Cristo en la cruz. Y Él cargó la ira de su Padre por causa del pecado de sus hijos. Por lo tanto, un penitente no deja de orar porque su pecado ya fue perdonado, una vez y para siempre. No, un penitente no deja de orar por esto. Un penitente sigue orando porque su pecado siga siendo perdonado, porque en su corazón este penitente se siente deudor y porque su naturaleza pecaminosa sigue cada día mostrándose más en su vida y su naturaleza pecaminosa sigue anhelando cada día cometer pecado. Por eso la Escritura dice en 1 de Juan 1:8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Allí afuera hay muchos, no sé si a usted le ha pasado, allí afuera hay muchos que señalan a los cristianos como perfectos. Y cuando tienen un pecado o una falla, entran con el dedo enjuiciador. Ah, pero a eso vas a esa iglesia. Ah, pero a eso vas y mira. Ah, pero y no, ese es el Dios que sigues. Y eso es lo que te enseña el pastor. Porque pareciera que cuando se habla de cristianismo se habla de perfección. No, Cristo perdonó nuestros pecados en la cruz. Él pagó la deuda.
Pero no debemos olvidar que nosotros tenemos una simiente que pecaminosa en Adán. Y ahora en Cristo, Dios nos mira a través de su Hijo. Eso es garantía para nosotros porque hemos sido justificados, hemos sido perdonados. Hemos sido declarados justos, mas no hechos justos. Declarados justos. Pero hay un remanente de pecado con el cual luchamos todos los días. Por eso nosotros no debemos cansarnos de orar a Dios para que perdone nuestros pecados. Somos de carne. Y todos los días vamos a Cristo para que perdone nuestros pecados, reconociendo nuestros pecados, pero también entendiendo la responsabilidad, no solo de reconocer, sino como dice la Escritura, ¿de qué? De apartarnos, de apartarnos. Por eso a través de esta quinta petición miraremos lo que consiste que un penitente se acerque a Dios clamando por piedad. Y vamos a ver dos cosas importantes aquí. La primera es el pedido o el objeto de la petición. ¿Cuál es el objeto, cuál es el pedido de la petición cuando el Señor enseña al creyente a que se acerque a Él? El perdón. Ese es el objeto de la petición. Ese es el pedido. Perdona nuestras deudas. Como lo dije hace un momento, la palabra deuda hace referencia a pecado. Y quisiera que consideráramos un poco más esta palabra. El pecado incurre en una deuda, y para saber qué es una deuda, se debe tener en cuenta lo siguiente. La criatura como creación de Dios está completamente ligada a Dios. Entiéndame lo que digo. La criatura como creación de Dios está completamente ligada a Dios en todos los aspectos. ¿Sabe por qué? Porque Dios es su creador. Por lo tanto, su existencia, su vida, sus facultades provienen de su creador. Y la criatura está obligada de existir ¿para quién? ¿Para él mismo? Para su creador. La criatura está obligada de existir para su creador. Esta criatura también está obligado a su creador en virtud del pacto de obras. ¿Cuál es ese pacto de obras? ¿Recuerdan el Edén? ¿Recuerdan lo que pasó allí? ¿Recuerdan cuál fue la orden que Dios le dio a la cabeza federal de la humanidad? ¿Sí la recuerdan? De todo lo que hay en el Edén, en el huerto, puedes, pero menos del árbol del bien, del mal, de la ciencia y del conocimiento. Por eso, la criatura está obligada a su creador en virtud del pacto de obras que Dios estableció allí con la raza humana. Está obligada la criatura a obedecer lo ordenado por Él. Pero en la vinculación de esta relación entre Dios y el hombre, se presentó algo que quebrantó y que aún sigue quebrantando la relación de Dios y del hombre. ¿Qué fue lo que se presentó? El pecado. ¿Sí me estoy haciendo entender? Para poder entender lo que es una deuda. Por eso cuando le decimos al Señor, perdona nuestras deudas, es porque hay algo que debe ser pagado. Y todas las criaturas están entonces ¿en qué? ¿En deuda con quién? Con Dios. Todas. No hay ninguno que no esté en deuda con Dios. Todos están en deuda con Dios. Porque están ligados a Dios como su creador, pero también están ligados a Dios en virtud del pacto de obras. Dios ordenó que se obedeciera. ¿Y qué hizo el ser humano? Desobedeció.
Hubo algo que entró, que quebrantó el pacto y que aún sigue quebrantando, y esto es el pecado. Esto es la rebelión, esta es la desobediencia del hombre. Y por eso, debido al incumplimiento de la obligación de darse al pacto de obras, el hombre ha incurrido en una deuda, es decir, que ahora el hombre es digno de ¿qué? Castigo. Digno de castigo. Pablo lo expresa de la siguiente manera en el libro o en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, y después leemos el versículo 18, parte A. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Miren lo que dice el versículo 18a. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿a quién? ¿A algunos? A todos los hombres. A todos. Note que la Escritura nos da luz sobre un hombre que no puede saciar la deuda, por lo tanto su castigo es condenación. Si usted lo nota en estos versículos. ¿Por qué su paga o por qué el castigo es la condenación? Porque el hombre por sí mismo no puede pagar ni suplir esa deuda, porque ahora está ¿qué? Muerto. ¿Y usted ha visto algún muerto que pague alguna deuda? Es por eso que el objeto de esta quinta petición es la piedad, es el perdón, es entender que el hombre necesita acercarse a su Padre, a su Rey, y clamar por piedad. Primero aquellos que aún no han sido escogidos o llamados, y quiere el Señor que a través del poderoso evangelio sus corazones sean compungidos y entiendan que tienen una deuda con Dios, pero que ellos por sus propias fuerzas no pueden pagarla, que la única forma en que pueden pagarla es que hay una paga ya en sus vidas, que es la condenación, pero que si en la voluntad del Señor permite que el evangelio entre a sus corazones, la única forma en que esa persona puede pagar no es por él mismo, sino es por ¿quién? Por Cristo, por Cristo. Por eso esta quinta petición llama a que el arrepentido vaya en clamor al Señor y diga: Señor, perdona mi deuda. Pero también el llamado a esta quinta petición a que el creyente ore es que entienda que todos los días está luchando con un remanente de pecado que tiene por su naturaleza pecaminosa. Que él ahora como creyente no es perfecto, que gracias al Señor ha recibido de su gracia, pero que él no es perfecto, que él no es perfecto y que necesita acercarse al Señor cada día y decirle: Señor, perdóname porque hoy he pecado, perdóname porque mi pecado me consume. Aquí hay algo interesante, y es que si usted nota la petición, desde que vimos hace 8 días en lo que tiene que ver con la petición pertinente al creyente, si usted lo nota, el Señor está hablando en plural. ¿Sí lo nota? Si usted mira el versículo 11 que estuvimos estudiando hace 8 días, dice: el pan nuestro de cada día, no el pan mío. Y estuvimos aprendiendo algo sobre eso. Pero si usted nota esta quinta petición, el Señor también dice: y perdónanos nuestras deudas. Alguien dirá, pero debería ser: y perdóname mi deuda. Perdónanos nuestras deudas. ¿Por qué el Señor da la orden a que cuando lleguemos a estas peticiones lo hagamos de una manera plural? ¿Por qué el Señor la da? Bueno, quiero que miremos aquí 3 cositas, así como miramos hace 8 días. Cuando un penitente ora por piedad, ora por los siguientes grupos. Ora por el perdón de su pecado individual.
por el perdón de su pecado individual. Y como lo hemos dicho, es notorio que el Padre Nuestro es un modelo esencial de una oración que individual. Y en ese ánimo el penitente presenta su ruego por amor a sí mismo, por amor que se tiene de él mismo. En ese ruego él presenta ese amor clamando a Dios piedad, clamando a Dios perdón a través de su Hijo Jesucristo, con un espíritu quebrantado por el Señor. Por eso él viene hablando y venía diciendo a sus oyentes en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Y ese quien llora por su condición pecaminosa y reconoce su pecado recibirá el consuelo de parte de su Padre. Recibirá el consuelo a través del perdón de Dios y por medio de su Hijo. Y es que quien individualmente reconoce y confiesa alcanza el perdón de Dios. Por eso la Escritura dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y, note la responsabilidad, y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, cuando el Señor Jesús ordena en este modelo de oración a que se ore, y lo habla de una manera plural, está manifestando que por quien se debe orar primero es por sí mismo, ¿cierto? Pero también está manifestando que por quien se debe orar cuando se pide piedad y perdón, es también clamar por el perdón de los hermanos o por el perdón de la iglesia. En esa oración individual se nos ordena a que presentemos nuestros ruegos no solo por nosotros mismos, sino también por los demás que se identifican con nosotros como hijos de Dios, los que son parte del pueblo. En la Escritura vemos ejemplos claros de esto. Cuando alguien se duele por el pecado de su hermano, cuando alguien se duele por el pecado de alguien que pertenece también al cuerpo o a su pueblo. Uno de ellos fue Moisés. Y alguien me dirá, pero esto no tiene que ver con el nuevo pacto. Pero ya había un pueblo escogido. ¿Y usted y yo como iglesia somos pueblos escogidos? Éxodo 32, 31 al 32 dice lo siguiente: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, note lo que está haciendo Moisés, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Pero mire lo que estaba rogando Moisés, versículo 32, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Mi querido hermano, cuando nos acercamos en oración clamando por perdón por nuestras vidas, también clamamos por perdón por la vida de nuestros hermanos, porque cuando un hermano peca, cuando un hermano está pecando contra el Dios, nos duele y debemos acercarnos a Dios y decirle, Señor, perdona el pecado de tu iglesia. Es claro que la oración por nuestros hermanos no hará que el castigo de Dios o no hará que la justicia de Dios no se vea reflejado en ellos. Nuestras oraciones se someten a la voluntad de Dios. Pero el ánimo de que oremos por nuestros hermanos en cuanto al perdón de sus pecados es un llamado a interceder, porque nos dolemos cuando nuestros hermanos flaquean y cuando nuestros hermanos pecan. El llamado a interceder por el perdón del pecado de nuestros hermanos es una oración intercesora que permitirá que Dios compunja el corazón de nuestros hermanos y le recuerde a través de su espíritu la necesidad de Él y la necesidad de su iglesia de acercarse a diario clamando por piedad. Por eso debemos orar por el perdón de los pecados de nuestra iglesia. Y
cuando el Señor da esta orden en plural, también está haciendo referencia a que debemos orar por el pecado de todos los hombres. Como lo dijimos hace 8 días en cuanto al suministro de la provisión de Dios, como hombres piadosos somos llamados a mostrar la misma compasión que Dios mostró ¿con quién? Con nosotros. Los piadosos penitentes oran por todos los hombres que viven en medio de la gracia común de Dios, para que ellos reciban el perdón que el Evangelio les da, y que ese Evangelio se extienda, y que muchos corazones conozcan el estado de castigo de sus vidas, y que puedan recibir el perdón de la deuda eterna, que lo puedan recibir por medio de Cristo, el Hijo de Dios. Así como un hijo recibió la justificación y el perdón de su deuda, así también, mi amada iglesia, usted como hijo de Dios, así también debe anhelar para que muchos de los que están allí afuera sin Cristo reconozcan a ese Dios perdonador. Hay un ejemplo muy hermoso. Hay un ejemplo dentro de varios que hay en la Escritura, pero este ejemplo es impactante y es hermoso. Y ese lo encontramos en Hechos capítulo 7, versículos 59 al 60. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba, note lo que estaba haciendo Esteban. Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, pelea por mí, apedréalos tú también. Eso dijo Esteban. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Interesante, ¿no? Un espíritu perdonador. Y clamó por perdón de impíos, de personas que lo apedrearon por predicar a Cristo. Por eso cuando el Señor nos llama a orar por esta petición, nos está recordando que no solo debemos orar porque nuestro pecado propio sea perdonado, sino debemos orar por nuestra iglesia, haciendo referencia al cuerpo de Cristo, pero debemos orar también por todos los hombres para que ellos encuentren el perdón que nosotros hemos encontrado. Lo segundo que vamos a ver, y ya para entrar en la recta final, es la disposición del penitente. Recuerde que lo primero que vimos es el pedido o el objeto de la petición, y este es el perdón. Lo segundo que vamos a ver es la disposición del penitente. Y dice la parte B del versículo 12, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí es donde el corazón de muchos de nosotros empieza a arrugarse un poquito más. La adición de estas palabras tiene un complemento que se acentúan en los versículos 14 y 15 de ahí del capítulo 6. Miren lo que dice Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo siempre me he preguntado, ahora no vamos a entrar en una discusión aquí teológica, pero siempre me he preguntado, si todos los que estamos aquí en este recinto somos hijos de Dios y vamos a compartir una gloria futura, un reino futuro con Dios, ¿cierto? Y vamos a compartir de las bodas del Cordero y vamos a ser la amada esposa del Hijo de Dios. Siempre me he preguntado, imagínese donde tuviésemos memoria arriba. Yo digo, no vamos a entrar en una discusión teológica, solo es un pensamiento. Imagínese
Pero imagínese que en medio de esa memoria en la que estemos arriba, usted no haya, o yo, o nosotros no hayamos perdonado a nuestro hermano aquí. ¿Será que el Señor va a permitir esto arriba? Interesante, ¿no? La insistencia del Señor Jesús al hablar sobre el perdón es que la vida de un hombre, en la vida de un hombre piadoso, se debe reflejar la piedad con otros. Un hombre que ha recibido piedad, que ha recibido perdón, debe reflejar ese mismo perdón y esa misma piedad con otros. ¿Usted recuerda la palabra de los dos deudores? ¿De los deudores? ¿Sí la recuerda la parábola? Uno que ha recibido piedad, mi amada iglesia, uno que ha recibido perdón, lo voy a poner en estas palabras, está en la obligación de perdonar a otros. Cuando miramos esto, quiero que también tenga en cuenta lo siguiente, y es que el Señor, cuando dice estas palabras, no está haciendo de su perdón algo condicionable. El Señor no hace de su perdón algo condicionable. Él no quiso decir en los versículos 14 y 15, Él no quiso decir que si el penitente perdona a otros, entonces se gana el derecho de ser perdonado. No, Él no quiso decir eso. Jamás. Jamás quiso decir eso, porque si pensáramos eso, entraríamos a devaluar el acto de redención y de justificación, y el perdón sería fruto de la obra de la piedad del hombre, mas no fruto de la obra de Cristo en la cruz. Tenga presente eso. Ay, el Señor necesita perdonarme, entonces voy a perdonar al que me ha hecho entristecer. Voy a ir a ponerme cuentas a Él para que el Señor me perdone. No, el Señor no habló del perdón en esta dirección. El perdón no es condicionable. El perdón es porque debe ser naturaleza de la piedad del hombre, de un hombre que ahora está en Cristo. Un hombre perdona porque su deuda más grande ha sido perdonada. Una de las pruebas de esa piedad recibida es mostrar perdón hacia otros, aunque le cueste hacerlo. Un penitente debe tener un verdadero espíritu de perdón, porque cuando él mira la grandeza de su pecado perdonado por Dios, mirará las faltas de otros hacia él como pequeñas, como injustas o como ofensas insignificantes. ¿Sí me entiende? Cuando un hombre piadoso sabe lo que Dios le ha perdonado, mirará la falta de otro como algo insignificante. Por eso el perdón debe ser natural. Por eso en la centralidad de este punto encontramos que el penitente debe tener disposición correcta cuando ha sido perdonado. El Señor Jesús no prometió que las cosas iban a ser fáciles para sus hijos. Él mismo lo dijo en Juan 15, versículo 17 al 19. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Sí, recuerda que hace un momento le dije que la indicación cuando vemos el Padre Nuestro, en esas tres últimas peticiones es como si el Señor le estuviera diciendo a sus hijos, deben orar por esto, porque mis normas son contracultura y el mundo los va a aborrecer. Pero cuando oramos por petición, por la petición de perdonar a otros, cuando oramos como lo hizo Esteban, aún cuando lo estaban apedreando,
Eso para el mundo, eso es locura. Pero eso debe ser natural para el que es piadoso. Es claro que el Señor hizo una recomendación a sus seguidores y fue sobre la condición de los hombres del mundo hacia sus hijos. Esta es odio. El mundo odia a sus hijos, pero el Señor nos manda a perdonar, como también nos manda a perdonar a nuestros hermanos, porque aún en el pueblo de Cristo se presentan situaciones que pueden traer carga y tristeza. Pero bien lo dijo el Señor a través del apóstol Pablo a los Colosenses, versículo 12 y 13 del capítulo 3. Vestíos pues como escogidos de Dios. Note cómo comienza diciendo él esto. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13. Soportándoos unos a otros. ¿Y qué dice? Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón debe ser fruto del carácter del cristiano. Y así como lo dice Pablo, un creyente está revestido como escogido de Dios. Y este tiene unas características en su vida, y parte de ellas es la piedad. Parte de ellas es la piedad a otros. Cristo nos ha llamado a perdonar, no porque el hacerlo nos hace meritorios de su perdón, no, sino que nos ha llamado a perdonar porque al recibir su piedad debemos mostrar una vida de piedad. El Señor le dijo a Pedro que no importaba cuántas veces debía sufrir el agravio. Él le dijo eso a Pedro. Le dijo, Pedro, perdona. Le dijo, Pedro, perdona. Y le dijo, Pedro, y sigue perdonando. Al punto que Pedro le dice, Señor, ¿y hasta cuántas veces? En Mateo 18, 21, 22 vemos que el Señor le dice a Pedro, hasta 70 veces 7. Y no saque cálculos, ¿no? Porque no son 490 veces. Ahí le dejo esa inquietud. Ante todo esto, cuando un creyente perdona, debe tener disposición de perdonador. Disposición de perdonador. El creyente, óigame esto, mi querida iglesia. El creyente no puede orgullosamente perdonar. El creyente no puede orgullosamente perdonar. Ese no es el tipo de perdón que veo en la Escritura. Más bien, ese orgullosamente perdonar es el tipo de perdón que veo en el mundo. Por eso la disposición del creyente, del piadoso a perdonar, también debe verse reflejada en un corazón sincero que muestre su fraternidad, su carisma, su cariño. Mire, cuando usted perdona, cuando el creyente perdona, mi querido hermano, en su rostro se refleja el ánimo de mostrar su verdadero perdón. En su rostro. Usted lo puede notar. Hermano, lo perdono. ¿Me perdona, hermano? Sí, hermano, lo perdono. Y se sigue una carrera de un orgullosamente perdón. Sí, yo ya lo perdoné, ¿cierto? Yo ya lo perdoné. Y entramos a pensar en ese orgullosamente perdón como el perdón del mundo. Yo perdono, pero no. Gracias, usted lo sabe. Yo perdono, pero no olvido. Y la disposición de este perdonador siempre es evadir a la persona que perdonó. Siempre. Es decir, o sacia su pensamiento, su corazón o su alma con tal de decir, no, yo no tengo nada contra él. Yo no tengo nada contra él. Mi corazón delante de Dios está.
Voy a poner esto en estos términos, si me paso unos minutos más, iglesia, téngame paciencia. Voy a poner esto en estos términos. Eso es como cuando en el matrimonio, ¿cierto? Esposos que están aquí, usted le dice a su esposa que la ama, los hombres, o el esposo o la esposa le dice al esposo que lo ama, ¿cierto? Pero yo no entiendo a veces los matrimonios, perdóneme, lo voy a decir de esta manera, no entiendo. Mi amor, te amo, pero no reflejan en su rostro ese amor. Te amo. Y no se cogen ni la mano, no se abrazan, no hay un modo de mostrar el afecto, de mostrar el amor. En la calle parece como si fueran dos desconocidos. Yo veo a Cristo aquí amando a su esposa en todos los pasajes de la Biblia. Es impresionante cuando yo miro la escritura, yo miro a Cristo en todos los libros de la Biblia, yo veo cómo ama a su esposa. Perdóneme, no voy a tocar otro tema, no vamos a hablar del matrimonio. Puse este tema es porque así debe ser el perdonador. El perdonador cuando perdona, y nosotros que estamos llamados a perdonar, debemos reflejar en nuestras actitudes que verdaderamente hemos perdonado. Yo no puedo decir que estoy perdonando cuando en mi corazón reina el orgullo. Cristo no mandó a esto. Yo no puedo decir, yo como no tengo carga contra Él, pero no puedo entender cómo en una iglesia se pueden caminar juntos hermanos, a veces sin saludarse. Sabiendo, como puse en el ejemplo, sabiendo que todos van, si somos hijos de Dios, todos vamos para un mismo lugar. Y allí el Señor, créame, allí el Señor, si yo soy el falto de perdonar, voy a ponerme como ejemplo. Si yo soy o perdoné orgullosamente, allí el Señor me dirá, no, tú estás puesto a la izquierda, esto no es tu lugar. Y de pronto le dirá al otro, y tú estás puesto a la derecha, este sí es tu lugar. Si tendremos memoria allí. Pero el llamado aquí es que no es que el Señor esté condicionando el perdón, no esté que diciendo, es que si no perdonas yo no te perdono. No, es que la naturaleza de uno que ha recibido piedad, muestra piedad con otros. Y muestra piedad no solo de boca, sino también de fruto. Su reacción es diferente, su disposición, y a esto refiere la palabra, su disposición es diferente. Por eso ya para concluir, quisiera decir lo siguiente. Un penitente reconoce su pecado y pide perdón porque sabe que necesita de misericordia. Pero también aprende a perdonar a otros solo por la gracia de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Mi amado amigo y mi amado hermano, quiero decirle lo siguiente. El don de perdonar no nace de un corazón pecaminoso. El don de perdonar nace porque Cristo gobierna su corazón. Porque mientras Cristo no gobierne su corazón, estaremos perdonando como perdona el mundo, orgullosamente. En pocas palabras, un creyente perdona. Uno que no perdona no puede decir que se llama creyente, porque el perdón es una de las partes fundamentales de la justificación. Nosotros hemos sido justificados por el perdón en la cruz. Así que mi amado amigo que nos escucha por primera vez, es necesario que Cristo esté en tu vida, que no hayan oídos sordos para lo que el Señor está hablando a tu corazón, que necesitas ser perdonado porque tienes una deuda con Dios y el único que la puede pagar es Cristo. Cristo, porque esa deuda para pagar eso es la condenación que te espera si no está Cristo. Si no está Cristo es la condenación que te espera.
Pero si está Cristo, encontrarás gracia y vivirás bajo tu rey, bajo su reino. Por eso solo puedes hallar perdón de Dios a través de Cristo. Y por eso solo puedes tener el perdón hacia otros a través de Cristo. Que el Señor ayude a su iglesia. Clamemos por perdón. Oremos al Dios perdonador que nos ayude a mostrar la misma piedad que nosotros hemos recibido de parte de Él. Gracia y paz. Vamos a orar.